Hola, hoy vamos a ver a través de un ejemplo la dualidad que existe entre la metodología de la prueba de hipótesis, cuando es una prueba de hipótesis de dos colas y un intervalo de confianza. Y vamos a tomar para ello el ejemplo 7.3.2 del libro Open Intro Statistics. Estoy basándome en la cuarta edición. Se trata de lo siguiente. Se hizo un estudio para determinar si fumar durante el embarazo incide o no en el peso de los recién nacidos. Para ello, se tomaron dos grupos de 50 madres que sí fumaron durante el embarazo, 100 que no lo hicieron, y el peso de cada uno de los 150 bebés al nacer. Los datos completos de este estudio los pueden consultar en el conjunto de datos NCBERTS y les dejo aquí en los comentarios del video, en la descripción del video, el enlace para que puedan ver los datos completos. Mientras tanto, yo aquí tengo un resumen de los datos. Vamos a llamar S de smoker al grupo de madres o de bebés cuyas madres fueron fumadoras y N de non-smoker al grupo de bebés cuyas madres no fumaron durante el embarazo. Bueno, en el grupo de bebés cuyas madres sí fumaron, en el grupo S, tenemos 50 casos, 50 bebés, donde el peso promedio de ellos en libras fue de 6.78 con una desviación estándar de 1.43. Y por el otro lado, en el grupo N, es decir, el grupo de bebés cuyas madres no fumaron durante el embarazo, ahí tenemos 100 casos, el tamaño de muestra es 100. El peso promedio fue de 7.18, ligeramente mayor al del otro grupo, y con una desviación estándar también mayor de 1.60. Con base en estos datos nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Hay evidencia para afirmar que las medias en ambos grupos son diferentes y que por lo tanto fumar durante el embarazo incide en el peso del recién nacido? Bueno, vamos a responder esta pregunta con dos metodologías diferentes. Vamos a hacer primero una prueba de hipótesis y después vamos a hacer un intervalo de confianza. Entonces vamos a utilizar primero el método 1, que es hacer un contraste o una prueba de hipótesis. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es establecer cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa. Utilizando nuestra regla habitual, la hipótesis nula, bueno, primero hay que determinar un nivel de significancia, que va a ser, como es usual, 0.05. Establecemos ahora sí la hipótesis nula, que es la hipótesis de no diferencia. Es decir, las medias poblacionales en ambos grupos son iguales. Recuerden que es muy común en este tipo de estudios que la hipótesis nula es la que establece justamente que no hay diferencia entre los dos grupos. Por el contrario, la hipótesis alternativa, vamos a denominarla como H1, pues establece lo contrario, es decir, las medias son diferentes y por lo tanto la diferencia de las dos medias es diferente de 0. Queremos entonces hacer un contraste para estas dos hipótesis con este nivel de significancia 0.05 y con estos datos del experimento. Primero calculamos el error típico de la diferencia de medias, el que hemos denominado como ET. El error típico de la diferencia, que como ya hemos visto, el error típico de la diferencia de las medias se define como la desviación estándar al cuadrado del grupo 1 entre su tamaño de muestra más la desviación estándar al cuadrado del grupo 2 entre su tamaño de muestra, bueno, la raíz cuadrada de todo eso, que en este caso con los datos que tenemos es 1.43 al cuadrado entre 50. Estoy aquí tomando el del grupo el grupo S, el de las madres fumadoras, más 1.60 al cuadrado entre el tamaño de muestra, que es 100, y la raíz cuadrada de esta suma. Introducimos esto en una calculadora y esto es aproximadamente igual a 0.26. Ok, con ello ya podemos calcular la estadística de prueba. Con ello podemos
calcular el valor de la estadística de prueba, que recuerden que según la distribución nula debe de seguir una distribución T de student. La estadística de prueba, que hemos denominado como T subíndice S, y que es igual a la diferencia entre las medias observadas entre los dos grupos, menos la diferencia si la hipótesis nula fuera verdadera, entre el error típico de la media. Que en este caso, como la hipótesis nula es de no diferencia, simplemente es la diferencia observada entre el error típico de la media. La diferencia observada es de, en el orden que lo estamos tomando, 7.18 menos 6.78. 7.18 menos 6.78 entre el error típico de la media que acabamos de calcular, que es 0.26. Esto es igual a 0.40 entre 0.26. Y esto es aproximadamente igual a 1.54. Este es el valor de la estadística de prueba. Necesitamos ahora calcular los grados de libertad de la distribución T de student, que esta estadística seguiría si la hipótesis nula fuera verdadera. Ahora calculamos los grados de libertad para con ello poder calcular el p-valor de libertad. Vamos a utilizar en esta ocasión el método conservador que platicamos en uno de los videos anteriores. Usamos el método conservador. Conservador se refiere a que vamos a tener un nivel de significancia ligeramente mayor a 0.05, que dice que los grados de libertad es aproximadamente igual al mínimo de ns-1, nn-1. Es decir, el mínimo entre los tamaños de muestra de cada grupo menos 1. El mínimo de 50 menos 1, 49, y 100 menos 1, 99. La cantidad más pequeña entre 49 y 99 es justamente 49. Por lo tanto, si H0 es verdadera, nuestra distribución, nuestra estadística de prueba debería de seguir una T de student con 49 grados de libertad. Podemos entonces ahora calcular el p-value, que es justamente la probabilidad, bajo la hipótesis nula, de observar un valor de t al menos tan extremo como el que en efecto calculamos. Es decir, esta es la curva de la densidad de la T de student con 49 grados de libertad. A nosotros nos salió un valor de la estadística de prueba de 1.54, que es positivo. Y como es una prueba de dos colas, el p-value va a ser igual a la suma de estas dos áreas. El área bajo la curva a la derecha de 1.54 y el área bajo la curva a la izquierda de menos 1.54. La suma de estas dos áreas va a ser igual a nuestro p-valor. Esto voy a abrir aquí, vamos a poner en otro color, una consola, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, una consola imaginaria de R, donde utilizando la función pt calculamos el área bajo la curva de una T de student a la izquierda del número que nosotros especifiquemos. Vamos a empezar con 1.54. Hay que decirle cuántos grados de libertad, son 49. Y R nos responde que esa área es igual a 0.065. Esa es esta área de acá, 0.065. Nos falta la otra, la del lado derecho. Esta función pt nos da áreas a la izquierda, entonces si queremos el área a la derecha tenemos que hacer 1 menos el área a la izquierda de más 1.54 debajo de la curva de una T de student con 49 grados de libertad. Y bueno, como ya sabíamos, porque esta función es simétrica respecto al eje Y,
nos da lo mismo, 0.065. Entonces, consultando tablas o con un software estadístico como R, podemos calcular el p-valor. En este caso, por lo tanto, el p-value es igual a la suma de estas dos áreas, 0.065, bueno, me falta poner que esta de acá también es 0.065, más 0.065. Podríamos haberlo hecho en una sola línea de comandos si hubiéramos multiplicado aquí por 2. 2 por, nos habría dado entonces, como resultado, 0.13. Ese es el p-valor de nuestra prueba y es mayor al nivel de significancia, 0.05. Como nuestro p-valor es mayor al nivel de significancia, la decisión es no rechazar H0. No rechazamos la hipótesis de no diferencia. Es decir, dicho en otras palabras, o sea, no hay evidencia para afirmar que las medias sean diferentes. Con un nivel de significancia de alfa igual a 0.05, no hay evidencia a favor de la alternativa. Es decir, para afirmar que las medias son diferentes. O dicho de otro modo, no hay evidencia para afirmar, con un nivel de significancia de 0.05, que fumar durante el embarazo incida en el peso de los recién nacidos de acuerdo a estos datos y con este nivel de significancia. Bueno, vamos a subrayar aquí esta conclusión para compararla ahorita dentro de unos minutos con la conclusión que obtengamos con nuestro método 2, que es calcular un intervalo de confianza al 95% para la diferencia de las medias y ver si el intervalo contiene o no al 0. Es decir, el método 2 es construir un intervalo de confianza, ojo, al 95%, es decir, al 1 menos alfa por ciento. Recuerden que alfa es 0.05. Para la diferencia de medias, mu n menos mu s, y ver si este intervalo contiene o no al 0. Porque si el intervalo contiene al 0, pues entonces puede ser que la hipótesis nula sea verdadera y que la diferencia sea 0, con este nivel de confianza del 95%. En cambio, si el intervalo no contiene al 0, pues podremos afirmar con una confianza del 95% que la diferencia no es 0. Bueno, el intervalo, como vimos en el tema anterior, tiene la siguiente forma. Es de la forma la estimación puntual, es decir, la diferencia de medias observadas en los datos, en la muestra, más menos, en este caso, el cuantil de la distribución t, bueno, el cuantil 1 menos alfa medios de la distribución t con 49 grados de libertad, ¿no? Haciendo el mismo cálculo de los grados de libertad por el error típico de la media. Bueno, ya tenemos la diferencia de las medias. Lo calculamos un poquito más arriba. Vimos que era igual a 0.40. Ya tenemos también el error típico de la diferencia. Es el mismo que ya calculamos. Es igual a 0.26. Y falta el cuantil de la t. Ese lo podemos calcular otra vez con nuestra consola imaginaria de R, que vamos a pintar aquí en azul. Para ello utilizamos la función Q de cuantil y T de student. Queremos el cuantil 0.975. Ojo, porque esto es igual a 1 menos alfa entre 2.
Bueno, de la distribución T con 49 grados de libertad. Ejecutamos este comando y R nos responde 2.0009575. Es decir, prácticamente este cuantil es igual a 2. Con eso ya tenemos todos los ingredientes necesarios para construir nuestro intervalo de confianza. Nos queda entonces el intervalo. Nos queda entonces el intervalo 0.40, la diferencia de las medias, más menos 2.0, vamos a redondear esto a 2, por el error típico de la diferencia, que es 0.26. Esto es igual al intervalo, esto sacando la calculadora, menos 0.12, más 0.92. Es decir, podemos afirmar con un nivel de confianza del 95% que el verdadero valor de la diferencia es algún número en este intervalo. Afirmar con un nivel de confianza del 95% que el verdadero valor de la diferencia, mu n menos mu s, es algún número entre menos 0.12 y 0.92. Es decir, es posible que esta diferencia valga 0, porque 0 está contenido en este intervalo. Observamos que el 0 está contenido en el intervalo. Es decir, con este nivel de confianza puede ser que efectivamente la diferencia sea 0. No podemos entonces afirmar con certidumbre que la diferencia sea distinta de 0. Por lo tanto, no podemos afirmar con este nivel de confianza, ojo, afirmar con un nivel de confianza del 95% que la verdadera diferencia sea distinta de 0. Es decir, o sea, no hay evidencia para afirmar que las medias son diferentes. No hay evidencia para afirmar, esa es la conclusión de este método 2, afirmar que las medias son diferentes. Vamos a subrayar esta que es la conclusión que obtuvimos con el método 2 y compararla con la del método 1, que es esta que tenemos acá. No hay evidencia para afirmar que las medias son diferentes con el método 1, nivel de significancia 0.05, y no hay evidencia para afirmar que las medias son diferentes con el método 2, nivel de confianza del 95%. Es decir, llegamos a la misma conclusión con los dos métodos. Bueno, esto no es casualidad, evidentemente. Esto era de esperarse, esto es algo que ocurre en general, porque estos dos métodos son equivalentes, que ocurre en general. Es decir, una prueba de hipótesis para la diferencia de dos medias, de dos colas, es equivalente a estimar el verdadero valor de esa diferencia de medias mediante un intervalo de confianza. Eso podemos resumirlo de la siguiente forma. Hay evidencia significativa a favor de la alternativa, significativa a favor de la hipótesis de si diferencia, mu1 menos mu2 es distinto de 0, si solo si el intervalo
de confianza para esa diferencia de medias, de confianza para mu1 menos mu2, incluye o contiene al 0, donde el nivel de significancia de la prueba de hipótesis es alfa, significancia es alfa, y el nivel de confianza del intervalo es 1 menos alfa por ciento. Confianza del intervalo es 1 menos alfa por ciento. Esto ocurre en general. Por eso estas dos metodologías son equivalentes. Este es un sí, solo sí. Para este problema en particular de estimar mediante una prueba de dos colas el valor de la diferencia de dos medias. Con esto terminamos esta parte del curso referente a pruebas a contrastes de hipótesis cuando estamos comparando entre dos grupos. En la siguiente y última parte de este curso vamos a explorar qué pasa cuando tenemos más de un grupo y queremos hacer contrastes de hipótesis parecidos o equivalentes. Eso usualmente se conoce en la literatura como diferencia de medias entre más de dos grupos, o también es muy común verlo como pruebas tipo ANOVAs. Sobre esto serán los siguientes videos, así que muchas gracias y nos vemos en los siguientes.